Buenos días, jóvenes. Buenos días. Hola. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Sí. Ok, déjenme ver si están conectados. Ok. Bueno. Bueno, saludos a todos y a todas, ¿verdad? Eh, yo pienso hoy hacer problemas de tema del capítulo 18, ¿verdad? Que estaba pendiente. No sé si hay alguna pregunta. No. Bueno, este problema que está aquí en la pizarra es un problema de dilatación. Lo tomé de ahí de un examen viejo. Vamos a leerlo. El problema dice lo siguiente. Dice un recipiente de aluminio, ¿verdad? Que está a una temperatura de 20 grados Celsius. Tiene un volumen de 4 litros. Si se coloca en su interior 3.8 litros de mercurio, calcule lo siguiente. Entonces, la parte A le dice que a qué temperatura se debe llevar el sistema, ¿verdad? El sistema se refiere al recipiente de aluminio más el mercurio, ¿verdad? Que contiene. ¿A qué temperatura se debe llevar el sistema para que el mercurio llene completamente el recipiente? ¿Ok? Y la parte B le dice, suponga que el recipiente de aluminio tiene forma cúbica. Entonces, calcule la arista que tiene que tener ese recipiente cuando alcanza la nueva temperatura. ¿Ok? Entonces, este es un problema de dilatación cúbica, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo empezaríamos resolviendo ese problema? Vean que los problemas de dilatación, no sé si se los dije el jueves, pero por lo general a los problemas de dilatación hay que ponerles alguna condición para resolver el problema. O sea, no solamente es sustituir en las fórmulas, ¿verdad? Sino que hay que ver qué condición hay que cumplir o se tiene que alcanzar para que, mientras que ocurre la dilatación y hay un cambio de temperatura, eh, se verifique el fenómeno, ¿verdad? Es decir, se vea algo experimentalmente. En este caso, vean que le está diciendo que el aluminio está a 20 grados Celsius, ¿verdad? Y entonces se coloca mercurio eh, en ese recipiente. No le dan la temperatura del mercurio, ¿verdad? Entonces, uno supone que la temperatura del mercurio también es temperatura ambiente, es decir, también son 20 grados Celsius, porque de lo contrario le dirían a qué temperatura está el mercurio. ¿Okay? Entonces, aquí suponemos que inicialmente tanto el aluminio como el mercurio están a la misma temperatura. Se los digo porque ha pasado que preguntan, ¿verdad? ¿Y la temperatura del mercurio cuál es de ahí? Es ambiente. Si no le dicen otro, si no le especifican otra cosa, es la misma, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, ¿qué podríamos hacer aquí entonces? ¿Cuál condición podríamos ponerle al problema para resolverlo? Ya cuando el mercurio llena completamente el recipiente, sin que se derrame, ¿verdad? Ya que aquí no hay derrames, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, que el volumen final del aluminio, del recipiente de aluminio, tiene que ser igual a ¿quién? Al volumen final del mercurio que está dentro de ese recipiente. ¿Cierto? ¿Ok? Entonces, con base en eso, pues yo comienzo a resolver el problema. ¿Está bien? Porque, pues ahora vean que yo puedo utilizar esta ecuación. Yo puedo decir que el volumen final del aluminio es el volumen inicial del aluminio más el delta V del aluminio. Y eso tiene que ser igual al volumen inicial del mercurio
más el delta V del mercurio. Entonces vean que aquí yo le puse esa condición al problema. ¿Ok? Y ahora lo que hago es que me están pidiendo la temperatura final, ¿verdad? A la que se tiene que llevar el sistema. Entonces, pues yo ahora lo que hago aquí es que intento acomodar esto, ¿verdad? Para despejar temperatura, ¿verdad? Entonces, ¿qué haría? Bueno, yo lo que hago es que el delta V del mercurio le resto el delta V del aluminio. ¿Ok? Y esto sería igual al volumen inicial del aluminio menos el volumen inicial del mercurio. Ahí. Voy a pasar una rayita aquí, ¿verdad? Para seguir aquí. Y entonces, ¿qué es el delta V del mercurio? Por la fórmula que vimos de dilatación sería el beta del mercurio por el volumen inicial del mercurio por el delta T. Menos el beta del aluminio, ¿verdad? Aquí es un menos. Menos el beta del aluminio por el volumen inicial del aluminio por el delta T. El delta T es el mismo, ¿verdad? Puede ser que sea un problema en donde no sean las mismas temperaturas, ¿verdad? Y de este lado es el volumen inicial del aluminio menos el volumen inicial del mercurio. ¿Ok? Y bueno, ahí yo puedo despejar el delta T, porque yo sé que de ahí voy a sacar la temperatura. Sería el beta del mercurio por el V inicial del mercurio menos el beta del aluminio. Pero recuerden que el aluminio es un sólido. Y recordarán ustedes que el beta, lo que tenemos en aquella tabla son betas de líquidos, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué hago yo? Pues cambio el beta por el 3 alfa del aluminio, por el volumen inicial del aluminio, y de este lado me queda volumen inicial del aluminio menos el volumen inicial del mercurio. Y ya lo tenemos, ¿verdad? Porque ahí lo que hay que hacer es despejar el delta T. Delta T va a ser entonces V inicial del aluminio menos el V inicial del mercurio entre beta del mercurio por el V inicial del mercurio menos 3 alfa del aluminio por el V inicial del aluminio. ¿Ok? Y en un problema como este, en el enunciado del problema, yo no lo puse aquí, ¿verdad? Por razones de espacio, pero en el enunciado del problema le tienen que dar el beta del mercurio y le tienen que dar el alfa del aluminio. Okay, son datos que son parte del, digamos, de la redacción del problema, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. ¿Está bien? Vean que estos problemas se pueden hacer, es decir, la idea de estos problemas, lo recomendable mejor es hacerlos algebraicos, a medida de lo posible. Porque si uno comienza sustituyendo números, ¿verdad? Directamente en una fórmula, es posible que haga cálculos repetidos, ¿verdad? O cálculos innecesarios. Entonces es mejor hacerlo algebraico, ¿verdad? En la medida de lo posible, ¿verdad? Ok, ya ahí nada más sustituyo. Vamos a sustituir. Entonces sería el delta T, sería entonces esta diferencia aquí arriba, el volumen inicial del aluminio menos el mercurio, esos son 0.2 litros, ¿verdad? Y abajo es el beta del mercurio, el beta del mercurio es 1.82 por 10 a la menos 4, y eso lo tengo que multiplicar por el volumen inicial, que son
3.4. No, mentira, 3.8, ¿verdad? Litros, ¿verdad? Vean que yo aquí estoy usando la unidad de litros, no hay que pasarlo a metros cúbicos porque esa unidad se va a cancelar, ¿verdad? Entonces no importa si yo lo pongo, si lo paso a centímetros cúbicos o metros cúbicos, no es necesario, ¿verdad? Porque realmente no voy a calcular un volumen. Entonces, yo mantengo la unidad que, que me dan, ¿verdad? Y aquí de este lado sería el 3 por el alfa del aluminio, que es 24 por 10 a la menos 6, por el volumen inicial, que son, el volumen inicial, ¿cuánto era? El del, es 4, ¿verdad? Ok. Y bueno, tal vez si alguien puede hacer el cálculo de eso. Yo lo hice ahí, a mí me da 495.5 grados Celsius. Y eso se puede aproximar a 496 grados. ¿Ok? Y ese es el delta T, ¿verdad? Pero me están diciendo a qué temperatura se debe llevar el sistema. Me está pidiendo la T final, ¿verdad? Entonces yo sé que esto es T final menos T inicial, ¿verdad? Y la T inicial es 20. Quiere decir que la respuesta es que la T final es 496 más 20. O sea que eso da 516 grados Celsius. Y esa es la temperatura, ¿verdad?, a la que se lleva. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, aquí uno siempre tiene que, en estos problemas, es decir, cuando uno lo calcula, tiene que ver realmente si los datos que obtiene, el resultado que obtiene, tiene sentido, ¿verdad? Porque si vemos esta temperatura, 516 grados Celsius, a alguien le puede parecer muy alta, ¿verdad? Es decir, en principio, cuando yo hice el problema, me pareció muy alta. Esa fue la primera duda mía. No sé si ustedes están, ¿cómo se dice?, percibiendo lo mismo, ¿verdad? Es decir, yo siempre en estos problemas me pregunto si la temperatura tiene sentido para lo que están mostrando en el sistema, ¿verdad? Si ustedes ven, el recipiente como tal tiene un volumen de 4 litros y tiene 3.8 litros de mercurio. Muy probablemente este sistema lo pusieron en una recámara que tiene un horno, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia son de 4 a 3.8, la diferencia son 0.20, son 200 mililitros, ¿verdad? Son 0.20 litros, ¿verdad? Si yo resto, aquí vean que la diferencia es 0.20, ¿verdad? 0.20 más o menos es menos que, es decir, aproximadamente es menos que una botella, por ejemplo, de estas, ¿verdad? Esta es una botella de un refresco. Y esto dice que tiene de volumen, tiene 355 mililitros, ¿verdad? Ok, entonces ahí son 200 mililitros. Quiere decir que es como un tanto como por aquí, tal vez, digamos. Ok, que es esto lo que se dilata. Ok, entonces, todavía uno sigue sin estar seguro, ¿verdad?, del resultado. Pero para eso es la parte B, porque la parte B le dice que calcule la arista, o sea, la dimensión del recipiente que contiene el mercurio. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta si realmente, digamos, ese mercurio puede, digamos, dilatarse o puede llenar este volumen, ¿verdad? Que aproximadamente es la mitad de la botella, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vamos a la parte B, a ver si esa temperatura tiene sentido, ¿verdad? Porque yo cuando lo hice, lo primero que pensé es que la temperatura debería ser más baja, ¿verdad? Ok, entonces vamos a la parte B. Voy a borrar por allá.
Para la parte B, pues lo que dice el enunciado es que si el recipiente es cúbico, ¿verdad? ¿Cuánto debe medir su arista a esta nueva temperatura? O sea, a la temperatura de 516 grados Celsius, ¿verdad? Recuerden que aquí se dilata tanto el recipiente, ¿verdad? Que en este caso es un metal, como el líquido que está contenido dentro de él, ¿verdad? Ahora, vean una cosa, el recipiente no es vidrio. No es vidrio Pyrex, ¿verdad? Que la dilatación es mucho más lenta, sino que aquí lo que se está dilatando es un metal. Recuerden que los metales son maleables, se pueden deformar, así que la dilatación en los metales es más rápida, ¿de acuerdo? Entonces ya eso me va generando a mí la idea o me va dando la idea de que sí es posible que se llene la mitad de una botellita de estas, ¿verdad? Hasta ocupar, digamos, hasta quedar, digamos, a ras del recipiente, ¿verdad? Entonces, pues aquí para calcular la arista, pues yo recuerdo que el volumen de un cubo es arista a la 3, ¿verdad? Por lo tanto, la arista sería la raíz cúbica del volumen, ¿verdad? ¿Cuál volumen? El volumen final que alcanza el aluminio, ¿verdad? En este caso. Entonces, en este caso, eso es volumen final. Si quieren, le ponemos una F, ¿verdad? Y ese volumen final, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser el volumen inicial del aluminio, ¿verdad? A 20 grados Celsius, multiplicado por 1 más 3 alfa del aluminio por delta T. ¿Ok? Y aquí es raíz cúbica, ¿verdad? Entonces, voy a hacer este cálculo, a ver cuánto me da esa arista, ¿verdad? A ver si tiene sentido con lo que me están diciendo de lo que se dilata, ¿verdad? Entonces, eso es raíz cúbica. Y aquí sería 4 por 10 a la menos 3. Aquí sí lo paso a metros cúbicos, ¿verdad? Lo multiplico por 10 a la menos 3, los 4 litros iniciales, ¿verdad? Del aluminio. Y lo multiplico por 1 más 3 por el alfa del aluminio, que es 24 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Por el delta T, que el delta T son, vamos a dejarlo en 495.5 para no propagar error en los cálculos. Porque aquí el redondeo es para dar una respuesta, ¿verdad? Pero digamos, para efectos de la dilatación, yo les había dicho que mantengamos cifras significativas, ¿verdad? Porque si no se comienza a propagar un error. Y recuerden que los cambios debidos a la dilatación son muy pequeños, ¿verdad? Entonces, si uno redondea, ¿verdad? Mucho, le va a dar otra cosa, ¿verdad? Pues si es una pregunta, marque con X, es posible que se le salga del intervalo donde están las respuestas. Entonces, aquí por 495.5. Bueno, yo hice ese cálculo y a mí me dio que la arista es 0.1606. Voy a poner todos los dígitos, ¿verdad? 05, 82, 81, 81. ¿Qué unidades tiene eso? Metros. Por supuesto, no puedo dar esta respuesta, ¿verdad? Es decir, yo no puedo dar la respuesta que me da la calculadora. Lo que pasa es que la estoy poniendo aquí porque como se trata de un problema de dilatación, yo quiero ver hasta dónde me sirven estas cifras significativas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí me sirve hasta la cuarta. Entonces, digamos que yo estos son metros, si lo paso a centímetros, me va a dar, para tener una idea, me va a dar que la arista es de 16.06 centímetros. ¿Ok? Que más o menos es la longitud un poquito más de una regla de esas de geometría, ¿verdad? Más o menos así, ¿verdad? Quiere decir que es un recipiente como de las dimensiones de esta hoja, ¿verdad? Como una caja cúbica, ¿verdad? Que tiene esas dimensiones. Entonces, claro, si lo extrapolamos en 3 dimensiones, si vemos la caja como tal, si nos la imaginamos, entonces sí es posible que se dilate, que ese mercurio se dilate aproximadamente la mitad de esta botellita, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces sí tiene sentido que la temperatura final sea 516. ¿Está bien? Entonces, el problema, si los datos sí están, ¿cómo le digo? Sí son coherentes con lo que uno esperaría, ¿verdad? Si aquí la temperatura es más baja y volvemos y hacemos un cálculo, ya no tiene sentido, ¿verdad? Es decir, las dimensiones del recipiente no están en acuerdo con lo que uno esperaría cuando se dilata el líquido, ¿verdad? ¿Ok?
Y bueno, la otra cosa es que, bueno, ya lo dije, ¿verdad? Son 0.20 litros, que son 200 mililitros, ¿verdad? Más o menos es el contenido de esta botellita, ¿verdad? Más o menos la mitad, ¿verdad? Sin contar la tapa, o sea, sin contar el volumen de la tapa, del cuello, ¿verdad? Entonces sí, el problema sí tiene sentido, ¿verdad? Los datos sí están de acuerdo con, con los resultados que se obtienen, ¿verdad? Es decir, la arista no puede ser más pequeña, no podría ser algo del orden de 2 centímetros, ¿verdad? Por ejemplo, porque entonces no tiene sentido, ¿verdad? Para el problema. Bueno, ese es un problema que había salido por ahí. ¿Alguna duda de este problema? ¿Está bien? Sí, profe. Ok. ¿Qué más se puede comentar de aquí antes de borrar? Bueno, lo que les dije al principio, ¿verdad? El aluminio y el mercurio están a la misma temperatura. Eso se sobreentiende. Pero podría ser un caso de un problema donde le dicen que no, que el aluminio lo tomaron de una nevera o de un congelador y estaba a una temperatura de, no sé, 5 grados Celsius, por ejemplo. ¿Ok? Que es común mantener el mercurio a temperaturas bajas porque es más estable. Entonces, ya ahí el delta T no sería el mismo, ¿verdad? Ya lo borré, pero donde estaba el delta T, en la fórmula que planteé al principio, ya esos delta T no son iguales, ¿verdad? Porque entonces de ahí tenemos que el vaso que contiene el mercurio está a temperatura ambiente y el mercurio está a una temperatura menor. Entonces, en estos problemas, cuando es de dilatación cúbica, hay que leer bien, ¿verdad? O sea, ver mm, si son las mismas temperaturas, como es este caso, o si le dicen que ese líquido que se va a dilatar se tomó a una temperatura menor o también mayor, ¿verdad? Bueno, ya, borrar entonces, si no hay dudas. Bueno, vamos a hacer otro. Bueno, este es un dispositivo que se usa, un dispositivo médico. Ya voy a leer el enunciado. En espacio, ¿verdad? De aire, que es de 1 milímetro. Y estos son como unos tornillos. O sea, que están metidos, ¿verdad? Entonces, esto tiene una longitud A y esto tiene una longitud B. Entonces, el problema, lo que dice es que un dispositivo médico usado para manejar muestras de tejido tiene 2 tornillos metálicos, uno de 20 centímetros de longitud y hecho de latón. Esto es latón de 20 centímetros de longitud y el otro de 30 centímetros. Y ese es hecho de aluminio. Entonces, aluminio 30 centímetros y latón 20 centímetros. Y pues aquí uno tiene que conocer el alfa del latón y el alfa del aluminio, ¿verdad? Ahí se los dan en el enunciado. Entonces, el problema le dice que existe un espacio de 1 milímetro de separación entre los extremos de los tornillos, ¿verdad? Y el sistema está a 22 grados Celsius. ¿Okay? Entonces, la pregunta que le hacen es a qué temperatura
se tocarán los dos tornillos. Es similar a este, ¿verdad? Que acabamos de hacer, solamente que aquí es dilatación lineal, ¿verdad? Lo que le está diciendo es para qué temperatura, temperatura final, ¿verdad? Esos dos extremos se tocan, ¿verdad? Si se cierra el espacio de aire que hay ahí. ¿Cómo haríamos ese problema? Igual que el anterior, hay que meterle una condición, ¿verdad? Para poderlo resolver. ¿Cuál sería la condición en este caso? Los tornillos tienen que tocarse, ¿verdad? Por supuesto, uno se dilata más rápido que el otro, porque son materiales distintos, ¿verdad? Pero al fin de cuentas, es decir, a cierta temperatura superior a 22, se juntan, ¿verdad? Cierran el espacio. Entonces el alfa A es 23 por 10 a la menos 6. Vean que aquí usan el alfa del aluminio como 23, ¿verdad? Y en el problema anterior usaron 24. Eso ya va a depender de ¿cómo se llama? Del libro, ¿verdad? De los datos. Y las unidades son, vean que son Celsius a la menos 1, ¿verdad? Y el alfa del latón es de 18.9 por 10 a la menos 6. Celsius a la menos 1. ¿Okay? ¿Qué pasaría si le hubieran puesto aquí, en lugar de Celsius, le hubieran puesto Kelvin? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay que hacer alguna conversión? ¿Habrá que hacer conversiones ahí o no? No, profe. No, no hay que hacer. O sea, si le dan esto en Celsius a la menos 1 o Kelvin a la menos 1, es lo mismo. Porque recuerden que un cambio en Celsius es igual a un cambio en Kelvin. Así que aquí no hay que hacer ninguna conversión, ¿verdad? Entonces, ¿qué condición hay que ponerle al problema para poderlo resolver? Vean que el sistema está a 22 grados Celsius, ¿verdad? Y me imagino que esto lo llevan a un horno, ¿verdad? A un horno donde controlan la temperatura, ¿verdad? Y le comienzan a dar perilla, ¿verdad? Comienzan a aumentar la temperatura hasta que se dan cuenta de que este espacio se selló. Entonces, cuando están aumentando la temperatura, las dos barras, digamos que se están dilatando. Entonces, ¿qué condición puedo yo ponerle al problema? En este caso, la condición es que el espacio entre ellas, o sea, 1 milímetro, tiene que ser igual a ¿quién? A la suma de las dilataciones de ambos cuerpos. Delta L más delta LA más delta LB. Esa es la condición aquí. Y una vez que ya uno tiene eso, ya por ahí resuelve el problema. ¿Ok? Entonces, aquí sería entonces 20, ¿verdad? Multiplicado por el alfa B, por la temperatura final, que es lo que me están pidiendo, menos 22, más 30, multiplicado por el alfa A. No estoy poniendo los valores porque no me va a caber aquí en la pizarra. Esa es la única razón, ¿verdad? Pero si no, ya uno aquí ya los puede poner, ¿verdad? Este es un caso en donde no hay que hacerlo algebraico hasta el final, ¿verdad? Ya una vez que uno establece esto, ya puede sustituir, ¿verdad? Pero a mí no me va a caber aquí, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo estoy poniendo así. Aquí es temperatura final, menos 22, y esto es igual a 0.10 centímetros. Lo pasé a centímetros, ¿verdad? ¿Por qué lo paso a centímetros? Bueno, porque tengo las longitudes de las barras en centímetros, ¿verdad? Entonces, para que haya dimensionalidad en la ecuación, ¿verdad? Y aquí la incógnita es la temperatura final. Entonces, de ahí yo lo puedo despejar, ¿verdad? La temperatura final aquí sería 0.1 centímetro dividido entre
20 centímetros por 18.9 por 10 a la menos 6, 1 sobre Celsius, más 30 centímetros multiplicado por 23 por 10 a la menos 6, 1 sobre Celsius. ¿Sí? Y bueno, ya ahí lo que hacemos es el cálculo. Ah, bueno, y me falta sumar aquí 22 Celsius. Y entonces ya ahí tengo la temperatura final. A mí me da 115 grados Celsius. Profe, perdón, a mí me da 115.73. Igual está bien por la aproximación. Perdón, casi no le oigo. Perdón, profe, a mí me da 115.63. Sí, Igual está puede bien ser por la que yo lo haya aproximación. redondeado. Nada más déjeme ver por qué no le escucho. No sé por qué. Deme un momentito, a ver si es la computadora mía porque aquí está todo el volumen. No sé qué puede ser. Ahí se escucha mejor, profe. Es que casi lo oigo muy bajito. Ah, ok. Lo más seguro es ser que el micrófono de mi computadora está fallando o algo así, entonces. Lo que le escuché es que le da 115.63. Sí, señor. Sí, bueno, es posible que yo haya redondeado mal, pero sí, es decir, si le da eso, entonces yo puedo reportar esto como 116, ¿verdad? Entonces muy probablemente me comí ahí algunas cifras cuando puse la respuesta. Ok, gracias, profe. Ujú. Ok, entonces, bueno, ¿hay alguna otra pregunta? No. No sé por qué la compu tiene el volumen tan bajo. Si tienen alguna duda, entonces me escriben al chat para que no, si les surge alguna pregunta. No sé qué pasó aquí. Mm, No sé qué puede ser. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hacer otro problema. Bueno, este es un problema de un examen viejo también. Estos son problemas de exámenes viejos que han salido por ahí. Este es del semestre 2 del 2017. Bueno, el problema le da, digamos, un sistema. O sea, dos barras, sistema compuesto. Una barra de aluminio que tiene 2 metros y una barra de acero que tiene 1 metro. ¿Ok? Entonces, bueno, eso tiene una longitud inicial, ¿verdad? De 3 metros. Y el enunciado del problema dice así. Dice, una barra de acero con longitud de 1 metro se suelda al extremo de una barra de aluminio con longitud de 2 metros. Las longitudes se midieron a 22 grados Celsius. La barra combinada se calienta hasta 200 grados Celsius. Y entonces la pregunta que le hacen es, ¿cuál es el cambio en la longitud de la barra combinada a 200 grados Celsius?
O sea, ¿cuál es el delta L del sistema? ¿Ok? ¿Cuál es el cambio en la longitud de la barra combinada? Llamémosle delta L, ¿verdad? Eso es lo que le está pidiendo. Entonces, cuando esto se calienta, mismo caso del problema anterior, ¿verdad? Se trata de dos materiales, ¿verdad? Acero y aluminio, y sus coeficientes de dilatación, pues no son iguales. Entonces, uno de estos materiales se dilata más rápido que el otro. Pero es decir, cuando se lleva a 200, ¿verdad? Ya los instrumentos de medición en el laboratorio, el micrómetro o el sensor que se esté usando, ya le dice que ha habido un cambio de longitud de tanto, ¿ok? Y eso en el laboratorio se lee directamente de un micrómetro, ¿verdad? Un relojito que está ahí pegado al sistema, ¿verdad? Por lo general se calienta en el horno y está pegado a un relojillo, ¿verdad? Un relojillo que uno lo que hace es que cuenta las vueltas, ¿verdad? Y cada vuelta es 1 milímetro, por ejemplo. Entonces, por ahí uno se da cuenta cuánto se dilata, ¿verdad? Si tuviera que hacerlo manual, ¿verdad? También hay sensores, hay sensores digitales que le dan de una vez el delta L, ¿no? Pero si es así, un experimento tal vez de estos ¿cómo se llama? De laboratorio, de, de enseñanza, ¿verdad? Es posible que uno tenga que ponerle el ojo a las vueltas que da el micrómetro, ¿verdad? La agujita. Y con eso hace una conversión para ver cuánto se estiró digamos, las dos barras pegadas, ¿verdad? Bueno, entonces ahí vean que la longitud inicial del sistema es la longitud inicial del aluminio más la longitud inicial del acero, ¿verdad? Y esos son 3 metros. Y el alfa del acero es 1.3 por 10 a la menos 5, Kelvin a la menos 1. Y el alfa del aluminio aquí lo dan como 22, bueno, aquí lo dan como 2.2 por 10 a la menos 5, Kelvin a la menos 1. Entonces vean que ya hemos hecho 3 problemas en donde el alfa del aluminio lo cambian, ¿verdad? La primera vez fue 24, luego en el problema anterior 23, ahora 22. Eso va a depender, digamos, de la tabla que estén utilizando los que escribieron el libro, ¿verdad? Entonces ya ahí no, es decir, se lo dan, ¿verdad? Si no se lo dieran, de ahí usted usa el del libro de la 10ª edición. Pero anda ahí, ¿verdad? En ese intervalo, 22, 24. Ok, entonces vean que la longitud final del aluminio, que no le estoy poniendo el subíndice 0, ¿verdad? Va a ser el L inicial del aluminio, ¿verdad? Más el delta L del aluminio. Ok, y esto es el L inicial del aluminio por 1 más alfa del aluminio por delta T. Y el L del acero es el L inicial del acero más la variación del acero, que eso es el L inicial del acero por 1 más el alfa del acero por el delta T. ¿Ok? Y aquí ahora pues le tenemos que poner una condición, ¿verdad? ¿Cuál es la condición para resolver el problema? Ese delta L que me están pidiendo realmente es la suma de las longitudes finales, ¿verdad? La L del aluminio más la L del acero, ¿verdad? Menos las iniciales. La L del aluminio inicial más la L del acero inicial. O S, sí, la del S del acero inicial. Aquí los puse al revés. Y eso me da el L0, digo, eso me da el delta L, ¿verdad? que me están pidiendo. De ahí, esta cantidad siempre es un L final menos un L inicial, por definición. Entonces, en este caso, que son dos materiales que están pegados, pues tiene que ser la longitud final, que es la suma de las dos. Es decir, la longitud, lo que se estira o lo que se dilata, por decirlo de alguna manera, a la temperatura final, que son 200.
¿Menos quién? Menos los valores iniciales, pero otra vez es la suma de ambas longitudes, ¿verdad? ¿Verdad? Esto es como un L final y un L inicial. Y ya los tengo, porque son estos valores que tengo aquí, ¿verdad? Entonces, lo que habría que hacer es sustituir esto aquí, este valor y restarle el L0 inicial. O sea, el delta L sería bueno, yo lo simplifiqué un poquito, ¿verdad? Vamos a ver cómo le pongo. Sustituyendo esto, ¿verdad? Esta expresión la voy a poner aquí y esta la voy a poner aquí. Y aquí hay un menos, ¿verdad? Menos por más menos, menos por más menos. Acomodo, ¿verdad? Hago el álgebra y me va a quedar delta T multiplicado por el L inicial del aluminio por el alfa del aluminio más el L inicial del acero siempre los pongo al revés, ¿verdad? Pongámoslo así. Por el alfa del acero. Ya sabemos que son los valores iniciales, ¿verdad? Las longitudes iniciales, que son 3 metros y 1 metro, ¿verdad? Ok. Y esto me da, vean que esto es 200, ¿verdad? Menos ¿quién? Menos 22, ¿verdad? Y aquí sería 3 por la longitud inicial del aluminio es 2 por 2.2 por 10 a la menos 5 más la del acero que es 1 por el alfa del acero que es 1.3 por 10 a la menos 5. Y eso me da el delta L. Ese delta L me dio a mí 0.010 146 metros. Aproximadamente 1 centímetro, ¿verdad? Es lo que se dilata. Okay. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe, de mi parte todo bien claro. Gracias. ¿Alguien dijo algo? No. Yo, profe. Dígame, dígame. No, es que, que todo está bien claro, gracias. Ah, ya, está bien. Tengo que revisar esta compu, a ver qué fue lo que pasó, porque no sé, me parece que me la atravesieron, la agarraron y quién sabe qué hicieron con ella. Está bien, entonces voy a borrar aquí. Vamos a hacer otro más. Vean este otro. Dice así, es un problema de dilatación cúbica. Dice, en un día caluroso de verano, una piscina cúbica se llena hasta 1 centímetro del borde superior. O sea que la piscina queda, lo que queda es un espacio de 1 centímetro, una profundidad de 1 centímetro hacia abajo, ¿verdad? Se llena hasta 1 centímetro del borde superior, con agua a una temperatura de 21 grados Celsius. Entonces dice, cuando el agua se calienta hasta 37 grados Celsius, esta se desborda, ¿ok?
y le dice que cuál es la profundidad de la piscina. Entonces, aquí hay que hacerse como un dibujillo, ¿verdad? Es una piscina cúbica. Y está llena, pero hasta 1 centímetro. Ese espacio le puedo llamar D. Y a las dimensiones de la piscina le llamo S. ¿Ok? O sea, si la viera de frente, lo que estaría viendo, si se pudiera ver, ¿verdad? Sería que el nivel del agua llega hasta aquí. Y este espacio aquí es de 1 centímetro. Cuando está a 21 grados Celsius. Y cuando está a 37 grados Celsius, lo que vemos es que ya el agua está a ras de la piscina. Cuando está a 37. Entonces lo que le están diciendo es que cuál es la profundidad de la piscina. O sea que cuál es la S. ¿Cómo podríamos plantear ese problema? Vamos a ver. Bueno, es un problema de dilatación cúbica, ¿verdad? Obviamente. Entonces aquí yo tengo que utilizar esta ecuación, ¿verdad? Delta V es igual a beta B0 por delta T, ¿verdad? Y de ahí tengo que ver cómo hago para sacar el S, que es lo que me están pidiendo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Esta ecuación yo la puedo poner como volumen final menos volumen inicial igual a beta B0 delta T. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el volumen final que alcanza cuando está a 37 grados? ¿Cuál sería el volumen? Si es cúbica y está llena, ¿qué pasa? Sería el volumen final, sería S a la 3. ¿Y cuál sería el volumen inicial? Sería S al cuadrado por S menos D. Y aquí sería beta multiplicado por S cuadrado por S menos D, por delta T. ¿Están de acuerdo con esto? El volumen inicial. Profe, perdón, ¿de dónde sale ese S menos D en el volumen Es el inicial? espacio que está vacío a 21 grados. Ah, ok, perfecto, perfecto. Sí, a 21 grados. Recuerde que está ahí, el borde de la piscina deja un espacio de 1 centímetro para arriba, ¿verdad? Entonces, pues esto no tiene nada de física, ¿verdad? O sea, esto es la geometría del problema, ¿verdad? Y entonces, bueno, la idea es que ahora eso hay que acomodarlo, hacer el álgebra para despejar de ahí la S. ¿Verdad? Y entonces, acomodando eso, a mí me queda esta ecuación. S cuadrado por D menos S a la 3 beta D, delta D, más S cuadrado D beta delta T. Y esto es igual a 0. O sea, lo que hice fue que traté de llegar a una ecuación algebraica, ¿verdad? Y entonces de aquí yo puedo factorizar ese 2.
me queda factor de D menos S beta delta T más D beta delta T igual 0. Y bueno, S cuadrado igual 0 no tiene sentido, ¿verdad? En el problema. Porque las dimensiones, porque S es distinto de 0, ¿verdad? Entonces lo único que, es decir, lo que me queda es lo que está en el paréntesis, ¿verdad? Y despejando la S del paréntesis, esa S es igual a D multiplicado por 1 más beta delta T dividido entre beta delta T. Y ya ahí lo sustituyo, ¿verdad? Esa S son la D, el espacio vacío, ¿verdad? Que es 1 centímetro. Lo pasamos a metros, ¿verdad? ¿Por qué a metros? Bueno, porque yo quiero ver las dimensiones de la piscina en metros, ¿verdad? 0.01 multiplicado por, y aquí sería 1 más el beta, en este caso es el beta del agua, ¿verdad? Entonces el beta del agua es 207 por 10 a la menos 6. Y esto multiplicado por el delta T. El delta T son 37 menos 21. Y abajo lo mismo, ¿verdad? 207 por 10 a la menos 6. Multiplicado por 37 menos 21. Y hacer eso en la calculadora. A mí me dio que la profundidad es 3.029 metros. Que para efectos de redondeo son 3 metros, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Entonces tiene sentido, ¿verdad? Por ahí anda más o menos una piscina, digamos, doméstica, ¿verdad? Una piscina, digamos, de una casa, más o menos así, ese es el tamaño, ¿verdad? Por lo menos la profundidad anda por ahí, ¿verdad? Bueno, aquí, de esta parte, ¿hay alguna duda? Aquí lo que hice fue que multipliqué, ¿verdad? Esto por esto, esto por esto. Y lo que hago es que lo acomodo, ¿verdad? Para tratar de despejar la S, ¿verdad? Ok. Bueno. Vamos a seguir entonces. Vamos a hacer un problema de gases para ver también lo de la ecuación del gas ideal. Este problema es del CIES, que yo sé que por ahí ese libro lo usan mucho, es del 18.2 de Sears en la página 616. La 13ª edición, ¿verdad? Bueno, este problema dice así, helio gaseoso, con un volumen de 2.6 litros, 2.60 litros, a una presión de 0.18 atmósferas y una temperatura de 41 grados Celsius, se calienta hasta duplicar la presión y el volumen. ¿Ok? Se calienta hasta que se duplica la presión y el volumen. ¿Ok? Y entonces le dice que calcule la temperatura final. Que halle la temperatura final.
Y la parte B le dice que cuántos gramos de helio hay. La masa del helio. ¿Sí? Entonces es un contenedor, ¿verdad? Una especie de tanque, ¿verdad? Que tiene helio, ¿verdad? Ustedes saben que el helio se usa mucho, por ejemplo, la gente, para llenar los globos, ¿verdad? Para inflar globos. Pues posiblemente es un tanque de esos, ¿verdad? O puede ser un tanque de laboratorio, ¿verdad? Donde se utiliza para, pues, llevar a cabo experimentos con helio, ¿verdad? Entonces le dice que calcule la temperatura final. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vean que aquí está cambiando la presión y el volumen porque dice que se duplican. Y obviamente el sistema contenedor se está, es decir, se está aumentando la temperatura de alguna manera. Entonces las tres variables están cambiando, ¿verdad? Entonces de la ley del gas ideal, P por V para la parte A, ¿verdad? Solución para la parte A. Aquí lo que vemos es que P por V entre T es una constante, ¿verdad? Por lo tanto, pues P inicial por V inicial entre T inicial es igual a P final, V final, T final. Y bueno, lo que va a pasar aquí es que si yo despejo la temperatura final de esta ecuación, pues lo que me va a quedar es la temperatura inicial multiplicado por ¿quién? Por 2P entre P, ¿verdad? Es decir, esta es la presión final, se duplica, ¿verdad? Y este es el volumen final, se duplica. Estos son los valores iniciales, ¿verdad? De tal manera de que de lo que quedó ahí, cancelando, ¿verdad? Es un factor 4, ¿verdad? Multiplicado por la temperatura final. 4 por T inicial. Y ya ahí sustituimos, ¿verdad? Ahí sería 4 multiplicado por ¿quién? Por 41. ¿O hay que hacerle algo más a ese 41? ¿Qué creen ustedes? No se puede dejar así. En centígrados, Recuerden que ¿verdad? la temperatura en el gas ideal es la temperatura en la escala absoluta, ¿verdad? Entonces, si se la dan en Fahrenheit o se la dan en Celsius, hay que pasarla a Kelvin, ¿verdad? Entonces al 41 hace falta sumarle el 273, ¿verdad? Punto 15. Y de ahí me da la temperatura final. A mí me da 1256 Kelvin. Y en Celsius sería 983 aproximadamente, ¿verdad? O algo parecido a eso. Yo estoy usando el 273 sin el punto 15. En estos problemas, digamos, si es marque con X, si fuera una pregunta de marque con X, pruébelo con los dos, ¿verdad? Es decir, para ver cuál respuesta se acerca más, ¿verdad? Es decir, use el 273.15 o también úselo con 273, ¿verdad? O sea, algunas veces el que plantea el problema no usa el punto 15, ¿verdad? Entonces, hay veces las respuestas no, es decir, son parecidas, ¿verdad? Pero entonces verifique a ver qué usaron, ¿verdad? Ok, y la parte B dice que cuántos gramos de helio hay. ¿Cuántos gramos de helio hay? ¿Qué podemos hacer en la parte B? Para hallar los gramos. Yo calcularía primero la N, el número de moles, ¿verdad? El número de moles es P por V entre RT. Entonces, aquí sería 0.18 por el volumen, ¿verdad? El volumen son 2.6, ¿verdad? Dividido entre la R. Recuerden que ahí estamos trabajando con atmósferas y litros, ¿verdad?
Entonces aquí la R es 0.082. 8206. Y eso lo multiplico por la temperatura. ¿Por cuál? Por 41 más 273, que son 314. Y eso me da 0.01816 moles. Aquí también hay que dejar cierta cantidad de cifras significativas, libres. Es decir, no es recomendable que redondee. Es decir, no es bueno hacer aquí, venir y decir esto, hacer esto. Porque algunos problemas, en una de las partes del problema le dice que calcule la cantidad de masa restante, digamos, si el tanque se abrió. Entonces, si uno redondea mucho, las cantidades no le van a calzar, ¿verdad? No van a tener sentido. Entonces, muchas veces aquí es mejor, o siempre es mejor, mantener más cifras significativas de la cuenta. ¿Okay? Y bueno, ya con esto, yo sé que la masa de helio, de la formulita que está ahí en el libro, es la N por la M. La N es 0.01816 y eso lo multiplico por la masa molar del helio, que son 4 gramos por mol. Aquí serían moles, ¿verdad? Y aquí sería 4 gramos por mol. Y haciendo esa operación ya me da la masa del helio. Que eso me da 0.073 gramos. Bueno, ¿alguna duda? No, señor. Voy a borrar. Bueno, vamos a hacer otro. Bueno, este es un problema también de un examen viejo. Y este sí es viejo, este es del 2000, desde el 2013. El enunciado es muy largo, entonces no lo voy a copiar porque, pero sí voy a hacer un dibujo para tratar de clarificarlo. Dice que en cierto experimento en el laboratorio, un pequeño recipiente que tiene un volumen V mantiene un gas ideal, no le dice cuál, ¿verdad? Gas ideal a una temperatura de 300 Kelvin. Y una presión de 5 atmósferas. Dice, el recipiente pequeño está conectado a un reservorio o a un recipiente cuyo volumen es 6 veces mayor. O sea que ahora hay un recipiente que es 6V. ¿Sí? Dice que contiene la misma especie de gas, ¿verdad? A una presión de 1 atmósfera y a una temperatura de
600 Kelvin. Entonces, bueno, dice que la tubería entre ambos recipientes está conectada por una llave de paso. ¿Ok? Y mantiene los gases separados. ¿Ok? Entonces, dice la temperatura de cada contenedor se mantiene constante. Cuando la llave se abre, ¿cuál debe ser la presión final para el sistema? Entonces, voy a hacer un dibujo. Le está diciendo que se trata de un recipiente que tiene volumen V, que tiene un gas X. Aquí hay que hacer un dibujo, ¿verdad? Para más o menos imaginarse. Y hay una tubería que tiene una llave de paso, que está conectada a un recipiente cuyo volumen es 6V, de un gas X también. Y estas son las condiciones para este recipiente, ¿verdad? Para este contenedor, y estas son las condiciones para este contenedor, con la llave cerrada. ¿Okay? Y los dos gases son de la misma especie. O sea, que si aquí hay oxígeno, aquí hay oxígeno, por ejemplo, ¿verdad? Pero no es necesario saber, qué sé yo, el gas, ¿verdad? Pero entonces, ahora sí, ¿qué le pregunta? Ahora, ¿qué le dice? Le dice que la llave se abre. Cuando la llave se abre, obviamente los gases van a pasar por la tubería y se van a mezclar. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí aparece un concepto que vimos la semana pasada. ¿Cuál era? La ley cero de la termodinámica. ¿Recuerdan? Es decir, el sistema, mientras que la llave esté cerrada, esto está en equilibrio. Y esto está en equilibrio. Una vez que uno abre la llave, que permite que el gas fluya por la tubería, vamos a tener aquí un manómetro pegado, manómetro 2, y vamos a tener por aquí un manómetro pegado, un manómetro 1. Y entonces vamos a observar que enseguida que uno abre la llave, las agujitas, ¿verdad?, de estos manómetros comienzan a fluctuar, comienzan a oscilar, hasta que llega un momento en que el sistema se estabiliza. Y ahí es donde se está aplicando la ley cero de la termodinámica, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pide el problema? El problema lo que le dice es que una vez abierta la llave, ¿verdad? Calcule la presión final del sistema. Una vez que se abre la llave, halle la presión de equilibrio. O la presión final, ¿verdad? Como le queramos llamar. La presión final es cuando las lecturas de los dos manómetros registran aproximadamente el mismo valor. ¿Okay? Entonces vean que la ley cero de la termodinámica no solo aplica a casos en donde haya igualdad de temperatura, sino que también aplica a casos en donde hay igualdad de presión. Es decir, también se alcanza el equilibrio en un sistema termodinámico cuando las presiones en ambos subsistemas, digamos, se igualan, ¿verdad? O sea, cuando se ven las mismas lecturas en ambos manómetros. ¿Ok? Entonces, esto hay que hacerlo usando la ley del gas ideal. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí para resolver el problema? Bueno, lo primero es que no hay fugas, ¿verdad? O sea, el gas que pasa por esta tubería no, es decir, no hay pérdidas en ninguno de los dos recipientes. ¿Okay? Eso es lo primero que uno tiene que ver, ¿verdad? Por lo tanto, inicialmente, antes de que se abra la llave, ¿verdad? Inicialmente, ese recipiente, ¿verdad? El que tiene volumen V, este tiene volumen 6V. Ahí puse V nada más y es 6V. ¿Okay? El que tiene V va a tener esto, ¿verdad? La cantidad de sustancia N1 va a ser igual a P1 V1 entre RT1. Y para el caso del recipiente cuyo volumen es 6 veces mayor, N2 yo lo puedo calcular como P2 V2
RT2. ¿Ok? Y después de que se abre la llave, en la situación final, ¿verdad? Cuando se abre la llave, ¿qué voy a tener? Que la presión 1 tiene que ser igual ¿a quién? A la presión 2. Y esa presión, eso tiene que ser la presión de equilibrio. Y entonces la cantidad de sustancia ahora es N1', va a ser PV1 entre RT1. Y N2' tiene que ser igual a PV2 entre RT2. Entonces, antes de abrir la llave, y esto es después de abrir la llave. Estamos partiendo del hecho de que aquí se cumple la ley de la ley cero, ¿verdad? O sea, se alcanza el equilibrio. Ya esta igualdad me está diciendo eso, que estamos asumiendo que eso va a ocurrir. O sea, las lecturas en los manómetros se van a igualar, se van a estabilizar y van a registrar un valor común muy parecido. ¿Ok? Y entonces, vean que aquí yo no le puse subíndice a la presión, ¿verdad? Porque después de que se mezclan, ¿verdad? Después de que se abre la llave y se mezclan, estamos suponiendo que la presión es la misma en ambos recipientes, ¿verdad? Y ahora, ¿qué nos falta decir ahí? Vean que no hay fugas, ¿verdad? O entonces no hay pérdida de sustancia. Entonces podemos decir que N1 más N2 tiene que ser igual a ¿quién? A N1' más N2'. Y esa prima no tiene nada que ver con derivada, ¿verdad? O sea, me estoy refiriendo a las condiciones después de que se abre la llave, ¿verdad? Y se logra el equilibrio. Y ahora lo que hago es que sustituyo aquí, ¿verdad? Aquí sería P1 por V1, que sería V entre RT1, más P2 por V2, que sería 6V entre RT2. Y de este lado sería el N1', que eso sería P por V, dividido entre RT1. Vean que las temperaturas se mantienen constantes, ¿verdad? El problema en algún sitio en el enunciado lo dice, ¿verdad? Dice la temperatura de cada contenedor es mantenida constante. O sea, antes de abrir la llave y después de abierta la llave, las temperaturas están controladas, de tal manera de que se mantienen constantes. Lo que va a cambiar es la lectura en los manómetros, ¿verdad? Entonces aquí yo de este lado puedo poner T1 más P por 6V por RT2. Y ya. Y vean que ahora de aquí me puedo cancelar las V's y las R's, ¿verdad? Esta R se cancela con esta, con esta, con esta, y los V se cancelan. Y lo que me queda es entonces, despejando la presión de equilibrio, ¿verdad? Sería entonces P1 por T2 más 6P2 por T1 dividido entre T2 más 6T1. Aquí es un 6. Y ahí sustituyo. Voy a borrar de este lado. Aquí arriba mejor. Ya ahí lo que hago es que sustituyo los valores numéricos, ¿verdad? Que me dieron aquí. Vean que este problema puede cambiar, ¿verdad? Porque le podrían decir que las temperaturas no se mantienen constantes, en cuyo caso tendrían que darle otros datos, ¿verdad? La otra cosa es que, ¿por qué no importa qué tipo de gas hay ahí? ¿Quién me puede decir? O sea, siempre que sea el mismo. ¿Qué podemos decir ahí? ¿Qué pasaría más bien? Estoy haciendo la pregunta mal. ¿Qué pasaría si fueran gases de distinta naturaleza química? O sea, ¿qué pasaría si aquí fuera oxígeno y aquí fuera nitrógeno, por ejemplo? Bueno, despejando ahí, digo, sustituyendo, sería entonces 5 por 6, por 600, ¿verdad? Más 6 por 1 por 300.
dividido entre 600 más 6 por 300. Y ahí me da la presión de equilibrio. Esa P de equilibrio me dio a mí 2 atmósferas. Esa es la lectura que registra el manómetro, ¿verdad? Aproximadamente 2 atmósferas, o que registran los 2 manómetros, ¿verdad? 2 atmósferas. Bueno, la razón por la que no importa aquí, o sea, porque le dice que sean gases distintos, si fueran gases distintos, ahí recuerden que hay una ley eh, en teoría cinética que luego vamos a ver, que es la ley de Graham, no, perdón, la ley de Dalton, de las presiones parciales, que le dice que la presión total es la presión parcial de cada uno de los gases, ¿verdad? Entonces aquí si los gases fueran de naturaleza química distinta, el enunciado tendría que cambiar, porque hay que entonces considerar esto, el hecho de que al mezclarlos, la presión del final del sistema es la sumatoria de las presiones parciales debidas a cada gas. Entonces, digamos, esta pequeña, vamos a decir, obviaron esto, o sea, obviaron el uso de la ley de Dalton, diciéndole que los dos gases tienen la misma, ¿cómo se dice? O sea, que son iguales, que son de la misma naturaleza química. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta a este problema? No hay dudas. Bueno, entonces, vamos a quedar aquí. Yo el jueves empiezo con el capítulo de Primera Ley de la Termodinámica. Revisando la carta al estudiante, este capítulo es un poquito más largo, ¿verdad? Entonces tenemos que, pues, tomar la clase del jueves y la clase de noche para abarcar el material, ¿verdad? Y probablemente el jueves de la otra semana tal vez haya que estemos terminando, ¿verdad? De ver este capítulo, porque es un poquito más extenso. Entonces, si no hay ninguna pregunta, continuamos el jueves. Profe, ¿cómo te va? Yo, bueno, quedamos de Dígame. vernos al final de la clase para consultar lo del examen Ah, ok, usted es el que me había escrito el sábado. por correo institucional, sí. Ya, bueno, está bien. Lo que pasa es que casi no lo oigo, pero está bien. Entonces, si quiere, se queda por ahí para que me diga, a ver. Claro, claro. Bueno, jóvenes, profe, usted va a subir la clase del jueves pasado. ¿Ya la subí? ¿Ya está en la plataforma? ¿Ya está puesta ahí? Bueno, jóvenes, entonces si no hay más preguntas, nos vemos el jueves, si Dios quiere. Hasta luego, Muchas entonces. gracias, profe. Que pase buen día. Bueno, gracias, igual a Gracias, usted. profe. Ok, Muchas gracias, profe. Que tenga buen día. gracias, igual, hasta luego. Sí, profe, le decía que eh, yo hice mal poner la respuesta del desarrollo. Yo no pude contestar todo el Deme un desarrollo. momentito para ver si puedo ver qué le arreglo a este volumen, a ver si es algo en la computadora. Y Está ahorita bien, me explica. claro. Mm,